proponiendo cambios al poema de un estimado alumno. El poema dice así: desde arriba un cuervo los mira, camina en la blancura a paso lento con sus botas sobre el barro frío. Ellos, los que caminan a dos piernas, esconden venganzas dentro de una granada que lleva un chico en la mano derecha, generación tras generación. Hay sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas, ácido, cañones, flechas. El pájaro se posa en el cráneo de un infante olvidado, ve delante de sí la llanura vacía. Un muy hermoso poema, y la propuesta de cambio no busca corregir, sino más bien iluminar alternativas y posibilidades para observar procesos creativos y decisiones metodológicas. Primero corregir y colocar el punto. Quitar el punto que había detrás de derecha. Correcciones menores. ¿Qué pasa si subimos frío? Fíjense que es interesante cómo frío, ocupando todo el lugar de un verso, da la sensación de frío por el blanco que sigue a la derecha de la palabra frío. Con lo cual, esto es un logro compositivo muy interesante de guardar. Cuando dice las venganzas, ¿no? Esconden venganzas. Se propone singularizar las venganzas a una única venganza y hablar de el género venganza y no tanto de las venganzas individuales. Pareciera ser que le da más fuerza hablar de una unidad y no de una multiplicidad para contener la energía. Se propone colocar una coma después de derecha, dado que generación tras generación es un circunstancial de modo, es el cómo va llevando el chico la granada, generación tras generación. Se propone colocar una coma después de blancura, justamente para ralentizar el paso lento. Camina en la blancura a paso lento, entonces hay una iconización ortotipográfica por el signo de la coma, que está justamente imitando el contenido semántico de la frase a paso lento. Dado que el paso es lento, entonces gráficamente se puede enfatizar y copiar este contenido semántico por medio de un significante gráfico y poner la coma. Entonces, la intensidad semántica de la coma apunta a la lentitud, lo mismo que el constituyente a paso lento. Camina en la blancura, coma, a paso lento. En vez de decir de una granada, tal vez decir de la granada o de una granada, ¿sí? Un chico la lleva en la mano. Se propone individualizar la oración un chico la lleva en la mano en vez de decir de una granada que lleva un chico en la mano derecha. ¿Qué pasa si se coloca un chico la lleva en la mano como un verso individual? Parece que tiene más énfasis. Quizás no es necesario precisar demasiado y colocar derecha, porque da lo mismo si es izquierda o derecha, y sin embargo se está ocupando demasiado posicionamiento melódico. Un chico la lleva en la mano. Tatita, tatita, tatita. En cambio, si uno dice un chico la lleva en la mano derecha, quizás se hiciera un poco largo el verso. ¿Qué pasa si se coloca generación tras generación con más énfasis al individualizarlo en una única oración? Vamos hacia arriba. Proponemos colocar una coma después de paso lento para enfatizar aún más la lentitud. ¿Qué pasa si se divide en estrofas? Por un lado tenemos esta primera estrofa, lo que el cuervo mira, ¿no? Desde arriba un cuervo los mira, los. ¿A quién apunta? A ellos, a quienes caminan, la blancura a paso lento, con sus botas sobre el barro frío. Reponemos la preposición con.
Cambiamos chico por niño, ya que la CH podría ser cacofónica. Niño pareciera ser más eufónica la palabra. ¿Qué pasa si individualizamos esta segunda idea en una segunda estrofa? Ellos, los que caminan a dos piernas, esconden la venganza dentro de una granada que un niño lleva en la mano. Entonces tenemos en la primera estrofa lo que el cuervo mira. ¿Dónde está el cuervo y a qué apunta la mirada del cuervo? Y después se focaliza sobre lo que ellos hacen, que es justamente esconder la venganza en una granada llevada por un niño. Fíjense qué es lo que sucede con generación tras generación. Generación tras generación parece ser justamente el resultado de una observación de un locutor que está por fuera de la escena. Hasta ahora tenemos que un cuervo mira gente que camina. La escena poética es aquello que acontece bajo la mirada del cuervo. Pero también hay algo que acontece bajo la mirada del locutor poético. Es decir, ellos caminan y el evento de caminar de ellos acontece dentro de la mirada del cuervo. Pero a su vez, la mirada del cuervo acontece dentro de la mirada del locutor poético, que es justamente quien realiza la apreciación generación tras generación, dado que un cuervo solamente vive una sola generación. En cambio, la mirada poética puede hacer una revisión histórica y ver justamente distintas temporalidades. Entonces, generación tras generación invita a pensar que se trata de un punto de vista superior, no solo a quienes caminan, sino también superior a la mirada del cuervo. Vayamos un poquito a esta tercera posibilidad de estrofa singularizada y ver qué pasa con la enumeración. Dice, sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas, ácidos, flechas, cañones. Todo esto son los contenidos que están dentro de la venganza, que está dentro de la granada que está en la mano del niño. Estamos buscando las distintas posibilidades de ubicación de estos elementos de la enumeración. Los dejamos por un momento. Esta sería una posibilidad. Sangre y cuchillos, un verso. Sangre y pistolas, bombas, otro verso. Y ahí la diferencia es que en la primera enumeración, sangre y cuchillos, tenemos justamente una copulación de dos elementos. En el verso que sigue tenemos eso, pero se agrega un elemento asimétrico, un elemento más, bombas. No es sangre y cuchillos, un verso, sangre y pistolas, otro verso, bombas y ácido, otro verso, flechas y cañones, otro verso. El sentido, si se construyera de esa manera, quedaría demasiado detenido. Entonces se propone una diversificación. Sangre y cuchillos por un lado, sangre y pistolas, bombas, el elemento asimétrico, y después ácido, flechas, se elimina la conjunción, cañones. Fíjese entonces que hay una diversidad de verso a verso. Dejemos por un momento esta estrofa. Ahora bien, dado que generación tras generación es un punto de vista global de todo, decimos entonces que las personas que caminan están encerradas en la mirada del cuervo, pero a su vez la mirada del cuervo está encerrada en la mirada del locutor poético, que es quien juzga de generación tras generación, que tiene una mirada transtemporal. Entonces, amerita este punto de vista ser notado en primera posición de una estrofa. Generación tras generación, el pájaro se posa sobre el cráneo del infante olvidado. ¿Qué pasa si eliminamos olvidado? Ya que justamente tenemos la palabra vacía de la llanura. Y algo vacío ya es de por sí algo olvidado. Pues vamos hacia arriba un momento. Desde arriba, ¿qué pasa si colocamos una coma para justamente demorar la construcción de la imagen? Desde arriba, todavía no sabemos qué pasa arriba y quién está realizando la acción ahí arriba. Un cuervo los mira. ¿Qué pasa si unimos todos los versos en una única estrofa?
¿Qué pasa si subimos cañones para justamente homogeneizar las longitudes de los versos y que no haya demasiada simetría? Pero recordemos que el elemento frío como único verso es algo muy interesante en el sentido de que justamente con ese blanco a la derecha se está iconizando la experiencia de frío que el mismo contenido léxico de la palabra frío está mostrando, con lo cual hay un refuerzo gráfico respecto del contenido semántico de la palabra frío. El blanco a la derecha es frío, así como es fría la palabra frío. Fíjense el orden de los elementos que se están enumerando. Tenemos sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas, ácidos, flechas, cañones. Pensemos en las vocales. Ae, uio, ae, ioa, oa, aio, ea, aoe. ¿Qué pasa si dejamos entonces ácido en el medio? Flechas, ácido, cañones. Sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas, flecha, ácido, cañones. Ácido, flechas, cañones. Era una posibilidad. Flechas, ácido, cañones. Es otra posibilidad. Sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas, flecha, ácido, cañones. Se individualiza los elementos enumerativos que vienen a desglosar la venganza como una única estrofa para que sea bien visible. Esa es una posibilidad. Volvamos arriba. Si subimos frío, perdemos entonces la nitidez del frío seguido por el blanco que refuerza por medio de la gráfica el significado del frío, ya que el blanco es asociado a frío. Nuevamente, ¿qué pasa si en este momento volvemos a unir todo en una única estrofa? Desde arriba un cuervo los mira, camina en la blancura a paso lento con sus botas sobre el barro frío. Ellos, los que caminan a dos piernas, esconden la venganza dentro de una granada. Un niño la lleva en la mano. Sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas, flechas, ácido, cañones. Generación tras generación se posa sobre el cráneo de infante. Vea delante de sí la llanura vacía. Recuerden que eliminamos la palabra pájaro, porque el evento posarse dirige directamente justamente a el sujeto pájaro. Uno tiende a pensar, por ejemplo, o pájaro o mosca, todo lo que tenga alas, se posa. Entonces no era necesario dejar la palabra escrita pájaro para pensar quién es el sujeto de la acción de posar, ya que lo tenemos arriba de todo, el cuervo. En vez de decir ve delante de sí, hay varias sílabas allí, ve delante de sí. ¿Qué pasa si reducimos simplemente diciendo ve adelante la llanura vacía? Nosotros usamos coloquialmente en la vida cotidiana esta expresión. Ve adelante la llanura vacía. Más bien uno podría decir mira adelante la llanura vacía. Pero mira tiene dos sílabas, mientras que ve tiene una. Entonces no es una errónea hipótesis perder la coloquialidad del verbo, ya que es más coloquial decir mirar que decir ver. Y al mismo tiempo es mirar con la atención y no meramente el acto de ver del órgano de la visión. Sería más propicio decir, mira adelante la llanura vacía. Pero como decíamos, mira tiene dos sílabas y quizá es prioridad la economía por sobre la coloquialidad en este caso. Vamos hacia arriba un poco. Camina en la blancura a paso lento sus botas en el barro frío. Está la palabra caminar en el segundo verso, pero si observan en el cuarto verso también está caminar. La única diferencia gráfica es que una está con mayúscula y la otra no. Entonces, ¿qué pasa si se agrega un nuevo sentido para que el sentido justamente no quede demasiado detenido? Caminan la blancura a paso lento, sus botas en el barro frío, ellos los que caminan
¿Qué pasa si sustituimos caminar por pisar? Ya que son ellos los que ponen la sangre, el cuchillo, las pistolas, la bomba, la flecha, el ácido, los cañones que componen la venganza dentro de una granada en la mano de un niño. Si son ellos, entonces, más que caminar, están pisando la blancura, están justamente combatiendo la inocencia, la blancura, el niño. Entonces, ¿qué pasa si se dice pisar? Y en vez de decir contra, porque hay una acción beligerante de ellos. Ellos pisan la blancura, ellos contra el barro, ellos esconden la venganza, ellos ponen sangre, cuchillos, etcétera, en la granada, en la mano de un niño. Entonces, no es desacertado proponer pisar como verbo y contra como preposición. Sus pies en vez de sus botas. ¿Qué pasa si aumentamos la vulnerabilidad de este sujeto? Porque al mismo tiempo, si uno dice botas, no se ve con claridad por qué el pasto está frío. ¿Con qué fundamento sensorial uno puede escribir frío si no hay un órgano que lo sienta? Las botas implican justamente un instrumento que separa el pasto del pie, con lo cual el pie no puede sentir el frío del pasto. En todo caso siente el frío de la bota, pero no del pasto. Entonces, para ser más aceptable desde el punto de vista de la ontología de lo que está ocurriendo aquí en el poema, se propone los pies contra el pasto frío, de tal manera que los pies sí pueden sentir el pasto frío, o mejor dicho, los pies sí pueden sentir el frío del pasto. Eliminamos contra y volvemos a poner sobre, porque uno, más bien coloquialmente es el criterio aquí, los pies sobre el pasto y no contra el pasto. Es demasiada intensificación de lo negativo, con lo cual no está de más dejar una línea más neutra y no tanto tan intensificadora. Ahora, esto es interesante. Si se fijan, en el segundo verso y en el tercer verso, las últimas palabras son pasto y paso, ¿no? Pisan la blancura a paso lento, sus pies sobre el pasto. Paso y pasto solamente tiene una diferencia de una letra, con lo cual se genera un momento de redundancia. Es decir, pasto y paso parecen ser la misma palabra, pero la diferencia es una sola letra. Con lo cual es interesante un momento de detenimiento, un momento de paralelismo gráfico para dar cierto sustento a la lectura. Pisan la blancura a paso lento, sus pies sobre el pasto frío. Ahora, fíjense, desde arriba un cuervo los mira. Primer evento, el cuervo está mirando algo. Segundo evento, en el segundo verso, pisan la blancura, a paso. Alguien pisa la blancura. Ellos pisan la blancura, a paso. Un único verso que nos da la información de el evento que se está realizando, que son muchos y no uno, y un pequeño moduladizador. Un moduladizador. Es decir, se modula al verso siguiente, a paso, y la atención está justamente llevando la atención hacia el tercer verso. Porque el segundo verso no dice, pisan la blancura a paso lento, sino pisan la blancura a paso y queda en tensión la resolución de ese segundo verso. Con lo cual se invita al tercer verso, está encadenado. Lento, sus pies. Y acá hay una sintaxis interesante, porque se está diciendo que sus pies son lentos. No solo que el paso, sino que los pies son lentos. Si bien es un anacoluto, es decir, es una dislocación sintáctica, desde el punto de vista semántico se halla presente una fusión de horizontes de sentido. Lento sus pies sobre el pasto frío. Y se ve el paralelismo entre frío y lento. Y al mismo tiempo, si se ve el cuarto verso, aparece la palabra ellos. De tal manera que tenemos de abajo hacia arriba, ellos en el frío
con sus pasos lentos pisan la blancura. Fíjense que tenemos en la columna izquierda, pisan, lento, frío y ellos. De tal manera que todo esto es un gran sujeto. Ellos pisan de manera lenta el pasto frío. ¿Qué pasa si colocamos un dos puntos para enfatizar justamente el evento de lo que ellos están haciendo? Si volvemos a la enumeración, se propone otra ordenación de los elementos. Sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas, cañones, flecha, ácido. Se prefiere este orden en el sentido de que tenemos la esdrújula ácido en la final de la enumeración. Tenemos sangre y cuchillos, sangre y pistolas. Es muy acertado colocar sangre como anáfora, justamente para enfatizar la consecuencia de todo esto. Porque en realidad cuchillos, pistola, bomba, cañones, flechas y ácidos son la causa que generan justamente un efecto, el efecto de sangrar. Y se coloca en primera posición la sangre, porque es lo más importante. No tanto el instrumento con el cual se logra sacar sangre de un cuerpo, sino justamente el dolor de la sangre al salir del cuerpo. Y después el instrumento. Un niño la lleva en la mano. Sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas. El elemento asimétrico, es decir, tenemos sangre y cuchillos por un lado y abajo sangre y pistolas. Si no estuviera la palabra bombas, sería un paralelismo. Sangre y cuchillos, un verso. Sangre y pistolas, otro verso. Y el sentido estaría detenido, con lo cual se agrega bombas. Pero el elemento asimétrico, bombas, es la palabra más fuerte, dos vocales abiertas. Bombas. Sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas. Es decir, desde el punto de vista sonoro, hay justamente mucha fuerza por las vocales abiertas. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista sintáctico, hay una posición de asimetría. Con lo cual, la posición de asimetría está ocupada por una musicalidad muy fuerte, con lo cual es un acierto entre contenido y forma. Cañones, flecha, ácido. Y se deja la esdrújula para el final justamente como un seguimiento del principio de miembros crecientes. Sangre, pistolas, bombas, cañones, flechas son todas graves. En cambio, ácido es la única esdrújula, con lo cual se enfatiza el elemento asimétrico como cierre también de toda la enumeración por medio de el contraste prosódico. Es la única palabra esdrújula, ácido. Y merece finalizar la enumeración. Proponemos separar en estrofas. Por un momento. Simplemente para ver qué sucede. Pero la velocidad del sentido poético merece mantener justamente la unicidad de estrofa, como es la versión original, muy bien acertada. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, si subimos un niño la lleva en la mano. Fíjense que Granada y un niño están en una relación de contacto, y esto es muy importante, porque la intensidad poética aparece incrementada. De una granada, punto, un niño la lleva. Es como si uno estuviera diciendo, un niño lleva la granada en la mano. Poner en contacto granada y niño genera justamente un contraste. La granada es un elemento negativo, un niño es un elemento positivo. Los elementos tímicos, es decir, positivo y negativo, emocionalmente o moralmente, timicidad tiene que ver con las emociones. En Granada tenemos una emoción negativa y en niño tenemos una emoción positiva. Los elementos tímicos contrastivos merecen estar en posición de contacto para justamente generar un choque de elementos, de energías. Entonces se propone, de una granada, un niño la lleva en la mano dos puntos. ¿Qué lleva en la mano el niño? Sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas, cañones, flechas, ácido. Es justamente los elementos enumerativos que son desglosados de la palabra venganza. Venganza, sustantivo abstracto, sangre, cuchillos, pistolas, bombas, cañones, flechas, ácidos, sustantivos concretos.
Y el poema se propone ser finalizado de esta manera. Desde arriba un cuervo los mira, pisan la blancura a paso lento sus pies sobre el pasto frío. Ellos, los que caminan a dos piernas, esconden la venganza dentro de una granada. Un niño la lleva en la mano. Sangre y cuchillos, sangre y pistolas, bombas, cañones, flechas, ácido. Generación tras generación se posa sobre el cráneo del infante. Ve adelante la llanura vacía.